Muchas veces encontramos acciones que están baratas en el mercado, que son atractivas, que son de calidad y decidimos comprarlas. Pero una de las cuestiones o decisiones más importantes, sobre todo a nivel mental para cualquier inversor, es cuándo vender esa acción que hemos comprado. ¿La compramos para siempre? ¿La vendemos cuando haya subido un 200%? ¿O la vendemos simplemente porque un día ha caído un 50%? Muchos ya conoceréis a gran Warren Buffett, uno de los mejores inversores de todos los tiempos, del cual ya hemos hablado mucho en este canal. Pues Warren Buffett tiene una filosofía de inversión muy concreta. Él mismo dice: nuestro periodo de inversión favorito es para siempre. No obstante, él mismo ha comentado que sí que realmente venden acciones cuando se dan dos escenarios. Por eso, en este vídeo te voy a enseñar las razones por las cuales Warren Buffett vendería acciones y además te voy a dar ejemplos numéricos de acciones actuales para que puedas decidir cuándo venderlas de la manera más objetiva posible. Warren Buffett destaca por esta filosofía de invertir para siempre y de hecho lo destaca con su cartera actual, ya que tiene acciones actualmente que compró hace muchísimos años. Tenemos varios ejemplos. Wells Fargo la compró por primera vez en 1990, Coca-Cola en 1988 y M&T en 1991. Así que ahora directamente pasamos a ver algunos de los consejos que nos da Warren Buffett para decidir cuándo vender acciones. We generally sell, we would sell if we needed money for something else, but that has not been the problem the last 10 or 15 years. That 40 years ago, my sales were all because I found something that I liked even better. I hated to sell what I sold, but I also didn't want to borrow money. So I would reluctantly sell something that I thought was terribly cheap to buy something that was even cheaper. Those were the times when I had more ideas than money. Now I've got more money than ideas. Uno de los principales consejos que nos da Warren Buffett es que él vende acciones cuando ve que en el mercado hay otras oportunidades más interesantes. Vende esas que ya no tienen tanto rendimiento potencial para acumular caja y comprar otras acciones. En el caso concreto de Warren Buffett, con su holding empresarial Berkshire Hathaway, a partir del cual hace todas esas adquisiciones y compra de acciones, le cuesta mucho más encontrar oportunidades de inversión debido a que es un holding muy grande y que hace adquisiciones y compra acciones de empresas que sean muy líquidas, que tengan mucha visibilidad de mercado y que tengan grandes capitalizaciones de mercado. Es por esto que Warren Buffett tiene que renunciar a gran parte del mercado de empresas pequeñas y medianas y solo fijarse en empresas grandes de las cuales hay un número más limitado. Por esto, en esta imagen podemos ver cómo Warren Buffett en Berkshire Hathaway ha acumulado un cash o una caja enorme de más de 120.000 millones de dólares. Y es que el propio Warren Buffett dice que él, si tuviera poco capital para invertir, conseguiría un 50% de rentabilidad anual invirtiendo en small caps o empresas pequeñas, lo cual actualmente no puede hacer. No obstante, nosotros, al ser inversores particulares privados con menos capital que esos 120.000 millones que puede invertir Warren Buffett, podemos encontrar oportunidades muy interesantes, y uno de los momentos para vender acciones son en esos momentos en los que tenemos mucho dinero invertido en el mercado, por ejemplo, el 90%, 95%, incluso el 100% de nuestro dinero disponible para invertir. En esos momentos, si nosotros encontramos oportunidades en el mercado más interesantes y que nos ofrecen mayor rendimiento que las que tenemos actualmente en cartera, es buena opción vender algunas de las acciones que nos ofrecen menos rendimiento para comprar aquellas que sí que nos ofrecen un 20% anual o un 30% anual. Por cierto, recuerda que te puedes suscribir a este canal activando las notificaciones y dar un gran like para apoyar a esta comunidad de inversores que estamos creando entre todos, y recuerda que más adelante en el vídeo te voy a dar otro consejo clave que da Warren Buffett para entender o saber cuándo vender acciones. Y ahora vamos a ver dos ejemplos reales en acciones a partir de dos escenarios que son los más comunes que se dan en bolsa. El primer escenario podría ser un escenario en el que la bolsa está estable, lateral o incluso alcista y encontramos unas oportunidades de mercado muy buenas en las que podríamos comprar acciones. He hecho este pequeño Excel donde podemos ver una comparativa entre dos empresas y un momento en el que podríamos vender una para comprar otra acción. De esta forma tenemos Bank of America y Google, pero antes quería destacar que esto es una valoración por múltiplos, que es lo que hacemos en este canal, y al final se trata de valorar a partir de ratios como el PER, el EV/EBITDA, Price Free Cash Flow, etc. Si no sabes lo que es y no entiendes esto, te dejo un vídeo aquí arriba donde lo explico y lo puedes entender más fácilmente. Hay otros métodos como el descuento de flujos de caja, etc., pero Warren Buffett nunca ha utilizado esos métodos, está demostrado, incluso Charlie Munger, su socio, ha dicho que nunca le ha visto hacer, por ejemplo, el método de descuento de flujos de caja, y sí que valora por PER, por Price to Book y por estos ratios. Por lo tanto, yo también lo hago personalmente
y me ha parecido apto hacerlo de esta manera. Igualmente se tiene que respetar cualquier otra forma de analizar empresas. Dicho esto, aquí tenemos el histórico desde 2015 de Bank of America y de Google. Tenemos su beneficio por acción, que esto nos servirá posteriormente para calcular su precio por acción futuro. Entonces vemos que tienen incremento del 14, 5%, 67%. Este año 2020, pues por la crisis ha sufrido más, menos 32%, pero se espera una recuperación en 2021 y he visto en estimaciones de Market Screener que se esperan unos $3 por acción, de beneficio por acción, es decir, un 62% de incremento. Posteriormente a esto, hasta 2025 podría crecer en torno al 8%, debido a que es un banco grande y que tampoco tiene ya demasiado crecimiento. Estos bancos se le puede aplicar un múltiplo PER de 12 veces, que esto cuando lo multiplicamos por su beneficio por acción, que es esto, nos da su precio por acción futuro, el objetivo, es decir, su valor intrínseco o real que puede tener en un futuro. Entonces este banco, al tener un ROE del 10% y tampoco tener demasiado crecimiento, puede tener un PER de 12 o máximo de 15, pero vamos a ser conservadores. Entonces si multiplicamos esos 12 por 4,1 nos dan esos $49,50 por acción que podría valer la acción de Bank of America a 2025, cuando actualmente está a 40. Esto sería una TIR anualizada o un rendimiento anual del 4%, sería un poquito más que la inflación. En cambio luego tenemos el actual escenario de Google, que es una empresa que crece mucho más su beneficio por acción, que actualmente ha crecido en plena crisis un 19% y que se espera que el año que viene, también por el repunte de la economía, que crecerá en torno al 6% el PIB mundial, pues el beneficio de Google, el beneficio por acción, crezca al 48% y después se pueda estabilizar en torno a su media histórica del 15%, incluso podría llegar al 20-25% de incremento en el beneficio por acción. Pero bueno, es una empresa de mucha calidad, con mucho crecimiento y con buenas perspectivas de futuro. Entonces se valora un PER de 25, mucho más alto, y podría llegar incluso a 30, pero mejor ser conservadores. Entonces, si multiplicamos este PER por el beneficio por acción, nos va dando el precio por acción que tendría la empresa a futuro. A 2025, en este escenario, tendría un precio por acción futuro de 3.822, cuando en el momento de grabar este vídeo está en 2.359. Esto es una tira anualizada o un rendimiento anual del 10%, cuando Bank of America nos da un 4%. Entonces esto podría ser un buen momento de vender Bank of America y pasarnos a comprar Google, que sería una inversión que nos da el doble o un poquito más de rendimiento. Un segundo escenario podría ser un crash o simplemente una corrección de mercado en la que nosotros vendemos esas acciones que menos han caído y que han sido más resistentes a esas correcciones para acumular caja y poder comprar otras oportunidades que hayan salido nuevas, o acciones que ya teníamos en cartera que están más baratas, o simplemente acciones que teníamos en nuestro watchlist o lista de seguimiento que actualmente están más baratas en el mercado y nos ofrecen una gran rentabilidad a futuro. Un ejemplo muy bueno de empresa sería, por ejemplo, MTI Food, una empresa que opera cadenas de restaurantes en Canadá y en Estados Unidos. Es una empresa legendaria que muchos conocen y que aún es pequeña. En esta imagen podemos ver que ha crecido muchísimo en los últimos años. De hecho, es una 100 bagger, es decir, que se ha multiplicado por 100 veces en bolsa. Y vemos que en la crisis del 2020 cayó muchísimo, hasta un 70% por el miedo de mercado. Esta es una empresa que ha tenido mucho crecimiento y se espera que tenga mucho crecimiento a futuro en un segmento que es resistente sobre todo a las crisis, exceptuando la de 2020 debido a que se han cerrado todos los restaurantes, pero es una empresa con buena solidez financiera y que lo va a hacer bien a futuro. El propio equipo gestor ya había dicho que no pasaba nada, que también venden online y que la empresa a un futuro se va a poder recuperar y seguir haciéndolo bien durante muchos años. Aquí vemos un poco la valoración y los números de MTI. No hace falta que miremos todos los números, todo esto, sino que simplemente tenemos las proyecciones del EBITDA, el EBIT, el Net Income y el Free Cash Flow, simplemente para después calcular con estas estimaciones y aplicándole un múltiplo el precio futuro de la acción, que sería todo esto. Entonces, simplemente lo que quiero enseñar aquí es que actualmente la empresa, el precio por acción, vale $53 canadienses por acción. Y esto, si le aplicamos estos múltiplos de P de 20, Price Free Cash Flow de 16, etc., nos va dando estos rendimientos a 3-5 años, que esto es la tira anualizada o el rendimiento anual esperado. Esta empresa es mejor valorarla porque hace muchas adquisiciones por Price Free Cash Flow o EV/EBITDA y vemos que nos dan retornos atractivos de en torno al 12-13 por EV/EBITDA y 21% por Price Free Cash Flow. Entonces la cosa está que yo ahora ya conozco esta empresa, sé que es buena, sé que si baja voy a comprar más si no pasa nada demasiado malo. Entonces imaginemos que ahora baja un 20% y nos baja a 43.
Esto ya nos da retornos del 30, 22%, 20%. Entonces ahora sería una buena oportunidad para poder ampliar y comprar más acciones de esta compañía. En la crisis de 2020 esta empresa, por el miedo, llegó a estar en torno a 22. Esto nos daba una TIR del 60-50% cuando la directiva ya estaba comentando que no pasaría nada, que seguía igual, que vendía online y que actualmente ya ha vuelto a subir hasta precios prepandemia. Por lo tanto era muy buena oportunidad. Ahora, si la empresa por lo que fuera se fuera a 120 o incluso a 100, un poquito menos, vemos que los retornos ya son negativos o nulos. Si tenemos esta acción y vemos que ya nos dan pocos retornos, lo que podemos hacer es reducir nuestra posición y buscar otras oportunidades o simplemente vender esta empresa para comprar otra que nos dé un retorno del 20%. Aparte de esto, otro consejo que nos da otro superinversor como es Peter Lynch es el siguiente: solo vende si la razón por la que compraste originalmente las acciones ya no existe, de lo contrario, aguanta. Es decir, que Peter Lynch nos dice que vendamos esas acciones cuando realmente la historia de esa empresa cambia o la razón por la que hemos comprado las acciones de esa empresa ya no existe. De esta forma quiero compartir dos ejemplos. Uno de ellos en el que no cambia la historia de esa empresa y era una buena oportunidad para comprar, y otro ejemplo en el que no lo era. Un ejemplo es Facebook en 2018 con el escándalo conocido de Cambridge Analytica, en el que se filtraron en torno a datos de 87 millones de usuarios de todo el mundo. En esta imagen vemos que la acción pasó de 185 a 152. Estas empresas como Facebook o Google están acostumbradas a muchas regulaciones, sobre todo por ejemplo por casos que hemos visto recientemente de monopolio y que tienen que pagar multas multimillonarias, pero que para la empresa, como Facebook, no les suponen un gran gasto debido a que tienen muchísimos ingresos y generan muchísimo flujo de caja. Y es que Facebook cada año paga multas por temas legales y ya tiene unas provisiones dedicadas a esto, por lo cual no es nada nuevo y se ha visto muchas veces en la historia, por lo que el caso de Cambridge Analytica acabó de la misma forma, pagando una multa de en torno a los 4.500 millones de dólares, que puede parecer mucho, pero si miramos los números de la compañía aquí, vemos que Facebook iba a crecer de la misma forma un 20-25% los siguientes años y que los ingresos de Facebook de 2019 iban a ser de 70.000 millones de dólares comparados con esos 4.000, por lo que realmente era un pago simbólico y era una buena oportunidad para comprar las acciones de Facebook si nos gustaba la empresa a precios muy atractivos. Y el segundo ejemplo es Wirecard, un ejemplo en el que sí que cambiaba esta historia de la empresa y no era una buena oportunidad para invertir debido a que faltaban 2.100 millones que eran inventados. En esta imagen vemos cómo se fue desplomando, pero vemos que la propia empresa contrató a una de las Big Four auditoras, KPMG, y la propia KPMG dijo que no era capaz de verificar los pagos de terceros de Wirecard, y en ese momento ya era una red flag o una bandera roja y ya hubo bastantes caídas. Posteriormente se descubrió lo de los 2.100 millones y finalmente la cotización acabó cayendo en picado. Pero con los acontecimientos que iban pasando podíamos ver que cada vez había más banderas rojas y que no era una buena oportunidad para ampliar, incluso podríamos vender ya con las primeras caídas. Y ahora pasamos con más consejos de Warren Buffett sobre cuándo vender acciones. So now we sell really when we think that when we're reevaluating the economic characteristics of the business. In other words, if you take them, don't want to name names, but take a stock we've sold of some sort. We probably had one view of the long-term competitive advantage of the company at the time we bought it, and we may have modified that. That doesn't mean we think that the company is going into some disastrous period or anything remotely like that. We think McDonald's has a fine future. We think Disney has a fine future, and there are others. But we probably don't think that their competitive advantage is as strong as we might have thought, as we thought it was when we initially made the decision. That may mean that we were wrong when we made the decision originally. It may mean that we're wrong now and that their strengths are every bit as what they were before. Cuando invertimos en empresas, también es importante que esas empresas estén en sectores buenos, que tengan vientos de cola y que tengan buenas perspectivas de futuro. Tenemos ejemplos como por ejemplo el de los periódicos de newspaper que han ido en decadencia desde 1960-70. Y es que había muchos periódicos como el Daily Journal Corporation, del cual es presidente Charlie Munger, que tenían MOAs o ventajas competitivas a nivel local, ya que eran uno de los pocos periódicos que había en sitios geográficos concretos y tenían ventajas competitivas. Pero a partir de la aparición online y a partir del segmento digital y de otras maneras de informarse y de ver las noticias, este segmento ha ido decayendo. En este gráfico podemos ver que cada vez tiene menor cuota de mercado y que ya no tiene esa tendencia estable o creciente que pueden tener otros segmentos de mercado. Y de igual forma, si miramos sus fundamentales, reflejan esta historia.
Y es que vemos que los últimos 5 años, por ejemplo, Daily Journal Corporation ha pasado tan solo de 43 millones a 48 y ha decrecido 3 años en ventas y tampoco tiene un crecimiento excesivo, además de que tiene márgenes operativos negativos o muy flojos. Por lo que si estamos invertidos en una empresa buena, pero que por ejemplo su sector entra en declive o en decadencia, es buen momento para vender y buscar otros sectores o segmentos de mercado más atractivos. Espero que te haya gustado este vídeo y recuerda que te puedes suscribir aquí debajo activando las notificaciones. Te dejo este vídeo que creo que te puede gustar y nos vemos en el próximo. Recuerda siempre invertir con cabeza.